profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge, buenas noches, te agradezco mucho estos minutos. Y bueno, hablamos de la parte religiosa del pontífice, pero ¿cuál es la reacción en la sociedad, el impacto en las comunidades, incluidas las no católicas? Sí, es muy impresionante. La verdad es que con la iglesia pasa mucho lo que con don Juan Tenorio, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y cuando vienen estos grandes acontecimientos o las grandes peregrinaciones, nos vuelve a quedar muy claro. La voz de un pontífice, la voz de un papa, se escucha y resuena en todo el mundo. Pero más importante que su voz es la forma en que la pronuncia, ¿no? Los gestos. Ahorita estamos viendo en la imagen pues los últimos momentos, no momentos, sino las últimas salidas del Papa con toda sencillez, en silla de ruedas, por muy enfermo que estuviera. Y esos son los gestos que llegan profundamente a la gente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la palabra también es importante y algo que se menciona muy poco, pero yo creo que es muy importante decirlo ahorita para entender la dimensión. El Papa es un sacerdote, ¿sí? La función del Papa es anunciar el Evangelio, confirmar en la fe, ¿sí? Pero sobre todo ejerce es como el liturgo en jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Y él fue un gran sacerdote. Fue un hombre de liturgia, fue un hombre de oración, fue un hombre que regresó de alguna manera al común de los fieles la sencillez de la liturgia, ¿sí? Y bueno, después de un homileta tan grande como fue Benedicto XVI, y un pastor y un hombre tan sencillo como Francisco, pues a mí me parece que ahí se tiene un ejemplo muy claro de cómo decir y de cómo hacer las cosas dentro de la iglesia. Y esto la gente lo resintió fuertemente y por eso la respuesta con tanto cariño. En cuanto a la potencia de su voz en el contexto internacional, pues ahí están las 130 delegaciones, los 50 jefes de Estado de gobierno y los 10 monarcas que van a ir. Muchos de ellos no son católicos, pero entienden la enorme importancia de una voz disonante, porque además era una voz profundamente disonante dentro del contexto internacional. Sí, y porque además, digo, al final del día, los papas son personajes políticos, históricos, ideológicos, no solamente religiosos, pero digamos que en las últimas generaciones pues nos ha tocado ver un papa muy popular como Juan Pablo II y luego un papa muy sobrio como Benedicto XVI, que no le gustaba mucho la aparición pública, y de repente llega este jesuita pues muy locochón, bromista, pambolero. Esto es además también una manera de acercar a la iglesia a esos sectores que iba perdiendo, pero también es una estrategia de mercadología, bueno, de marketing político, ¿no, Jorge? No sé si marketing político sea la palabra, pero indudablemente es una estrategia de comunicación, ¿sí? Es una estrategia de acercamiento. Y el Papa lo dijo muy claramente: yo quiero ser un Papa que la gente quiera cercana. Y eso implica toda una estrategia de comunicación. Ahora, no olvidemos que la Iglesia Católica fue la inventora de las estrategias de comunicación desde hace como 1500 años más o menos. Entonces, algo le sabe. Y aquí hay algo muy, muy importante, es la ritualidad, ¿sí? Es decir, el Papa rompía protocolos y se convierte eso en un ritual. O sea, sabemos que el Papa va a romper un protocolo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿A quién va a saludar? ¿A quién se va a acercar? ¿No? Ahorita está circulando mucho una imagen del viaje a Chile en donde una policía montada a caballo cae, el Papa frena el papamóvil, se baja y va inmediatamente. Yo creo que los cuerpos de seguridad se la tenían muy difícil con el Papa Francisco, ¿no? Pero este rompimiento de rituales se convierte en un ritual y en una estrategia de comunicación, sí, afortunadamente, ¿no? Es decir, supo comunicar muy bien, porque el gesto era el mensaje, y eso fue un asunto de comunicación muy fuerte en el Papa Francisco. Era un gran comunicador, ¿sí? Un gran comunicador. Muy distinto a Juan Pablo II, que era otro gran comunicador. Lo que pasa es que el contexto también era muy distinto, ¿no? Juan Pablo era un papa muy político, ¿no? Era un papa de una presencia muy fuerte en el contexto de la Guerra Fría. Ratzinger fue un papa muy sabio, de una gran teología,
de una enorme sencillez, su palabra había que escuchar, era un papa para escuchar, ¿no? Como dijo alguna vez Shimon Peres, se quejaban los periodistas, decían, este no es un papa para el periódico, es un papa para la historia. Y Francisco tiene ese carisma, pero también esa enorme sencillez, ¿sí? Que lo hizo tan cercano a la gente. Menuda tarea tendrá el próximo papa, pero sabrá encontrar su modo de comunicar y tendrá siempre a su mano algo que la Iglesia Católica maneja con gran maestría, que es la ritualidad, ¿sí? Los gestos, los rituales, que vamos a ver en toda hemos visto en esta semana, en toda su expresión de sencillez, de sobriedad, pero también de poder comunicativo. Y así serán los funerales, tendremos oportunidad de presenciar. No, claro, digamos, Francisco fue un papa disruptor, ¿no? Además, muy sutil a la hora de hacer crítica hacia otros gobiernos, hacia el populismo, fuera de derecha o de izquierda, pero también muy congruente con esta parte de la humildad, de la pobreza. Y esto, pues sí, deja una vara muy alta a quien venga, no importa si sea progresista, si sea conservador. Y esta estrategia de comunicar, porque si algo también podemos ver, críticos a favor, en contra o neutrales de esta gestión de Francisco, pues fue que también vino a dar una muy fuerte sacudida a una estructura tan monolítica como la Iglesia Católica, ¿no, Jorge? Y aquí a mí el dato que me parece más interesante es que en los años 60 del siglo pasado hay una gran revolución dentro de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y a partir del Concilio Vaticano II empieza una transformación muy fuerte dentro de la Iglesia, y cada papa, los papas posteriores al concilio, fueron desmantelando esta imagen de un papado monárquico, porque era un papado monárquico. Y cada uno de ellos le fue quitando cosas, ¿no? Por ejemplo, ya Pablo VI, que es el sucesor de Juan XXIII, ya no se coronó, ya no quiso andar en andas, como si Juan XXIII. Juan Pablo I fue el primer papa que salía y sonreía y contaba chistes, ¿no? Nos duró muy poquito, pero ya iba desmantelando. Juan Pablo II hizo lo propio. Creo que el gran desmantelador de la solemnidad papal fue Benedicto XVI. Y ahora tenemos un papa que era un pastor, simplemente un pastor. Incluso ya en el documento que él firma en abril del 2024, Francisco reconstituye, reorganiza toda la liturgia de los funerales para hacerla muchísimo más sencilla, desde el momento de la muerte hasta el traslado a la tumba, que eso es decisión de un papa donde puede ser enterrado. Eso sí es una decisión personalísima del papa. Claro, bueno, y finalmente mañana vamos a ver, las próximas horas, un ritual que también lleva siglos, ¿no? 15 siglos de estar enterrando papas, pero va a dejar un mensaje a la humanidad. ¿Qué ves tú ahí, mi querido Jorge? Un mensaje muy contracultural, muy contestatario a la corriente dominante de la cultura moderna, no solo en Occidente, sino en el mundo completo, que es la política de las identidades, ¿sí? Nosotros estamos metidos en una dinámica de división, de pleito constante por la política de las identidades. ¿Qué significa esto? Al ser humano se le da valor de acuerdo a la identidad autoasignada. Y eso lo convierte en enemigo de todos los que no están de acuerdo. Y todos los que no están de acuerdo, a su vez, son sus enemigos. No hay forma de crear una armonía en la sociedad así. Pero esto afecta a las familias incluso. Esta violencia entre las familias, y la vemos también a nivel internacional. Francisco dice, el cristianismo, Cristo miró con misericordia, miserando eligiendo era su lema. Y la misericordia, que no es un buenismo paternalista, sino es la capacidad de ver al otro a los ojos y darnos cuenta que es un ser humano digno, independientemente de la identidad asignada o autoasignada y todo, es un ser humano digno. Esa es la mirada de la misericordia. Por eso es tan molesto el Papa Francisco al mismo tiempo, ¿no? Es decir, brinca totalmente la política de las identidades y desconcierta a todo mundo. Bueno, Jesús de Nazaret se la jugaba igual, ¿no? Y es muy importante que el Papa ponga este ejemplo. La mirada de la misericordia, en mi opinión, junto con la inmensa libertad que tenía el Papa Francisco, como decía San Pablo, libertad de los hijos de Dios,
creo que son dos herencias muy, muy importantes que no tienen marcha atrás, ¿no? Tres, la recepción final del Concilio Vaticano II, que es lo que significa el papado de Francisco, por eso decía yo del concilio, ¿sí? Se recibe finalmente, ya es realidad, ya es carne dentro de la Iglesia. La libertad inmensa con la cual actuó y la mirada de la misericordia, que es lo más profundo del cristianismo, el nombre de Dios es misericordia, escribió un libro el Papa sobre eso, no hay marcha atrás. Lo que venga tiene que seguir este camino, esta ruta, porque es la ruta histórica y es lo que el mundo está requiriendo en este momento. Alguien que nos recuerde que somos seres humanos dignos, que estamos llamados a la libertad, que estamos llamados a la caridad. Muy bien. Jorge Trasloceros, profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias y por estas reflexiones muy atinadas desde otra perspectiva, no necesariamente la religiosa. Muchísimas gracias por la oportunidad, siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge Trasloceros. Y bueno, pues la